Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Muchísimas gracias por estar juntos aquí en directo en este estudio de hoy, revelando a Jesús desde Moisés y todos los profetas, extraído de ese concepto que nos revela el camino a Emaús. Antes de comenzar, me gustaría hacer un par de anuncios. El primero, que la próxima semana, el estudio del sábado de la próxima semana en directo en Zoom, que sería la tercera semana de este mes de abril, es Jesús y el machismo bíblico. Jesús y el machismo bíblico. Y evidentemente no es solo para las mujeres. Es para las mujeres, para los hombres, para que los niños lo escuchen también. Jesús y el machismo bíblico. Así que os invito a estar presentes en directo a través del enlace de Zoom que subimos en la invitación cada viernes. Y con referencia al estudio de hoy, para aquellos que son nuevos en el canal o no tan nuevos pero no lo han visto, sería conveniente un número de presentaciones complementarias. Una sería la miniserie Dios no es bipolar. Dios no es bipolar. Y la otra sería una presentación que se titula La hermenéutica es el nombre de la criatura. Entonces, la hermenéutica, ¿no? Así es en español, hermenéutica. Es el nombre de la criatura. ¿Cuáles son las diferentes líneas o ramas a la hora de estudiar e interpretar la Biblia? Entonces, esos dos estudios, Dios no es bipolar y el estudio de la hermenéutica, ¿cómo complementario es el estudio de hoy? Porque si la manera en la cual vamos a ir desde Moisés y los profetas no tiene sentido para ti, muchas veces no son las conclusiones a las que llegamos las que no tienen sentido, es la manera en la que llegamos a esas conclusiones la que no tiene sentido. Si partimos de dos puntos de partida diferentes, no nos vamos a encontrar. Entonces, eso tiene que ver mucho con la manera de interpretar la Biblia. ¿Cómo consideramos la Biblia y qué método usamos para interpretarlo? Usamos el método de texto prueba, en el cual aquí está un texto, o entendemos que ese texto tiene un contexto. Y aparte del contexto del capítulo y la autoría del autor, también tiene el contexto histórico en el que fue escrito. Eso es la hermenéutica. Nosotros usamos el método de filtrar todo por Jesús. Y hoy vamos a enfatizar ese método y lo vamos a poner en práctica. Lo que vamos a hacer hoy con este estudio es dar a todos ustedes una... No me gustaría usar la palabra técnica, pero una manera de prácticamente en apenas segundos poder interpretar un texto difícil del Antiguo Testamento a través de Jesús. Y hacerlo rapidito, hacerlo prácticamente en segundos. ¿Okay? Revelando a Jesús desde Moisés y todos los profetas, el camino a Emaús. Comenzamos con oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de iluminar desde Moisés y los profetas a través de Cristo en este estudio. Te damos las gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comenzamos. El camino de Emaús ocurre después de la muerte de Jesús, después de la crucifixión de Jesús. De hecho, después de la resurrección de Jesús, lo que pasa es que estos dos discípulos no saben. Han escuchado que la tumba está abierta, pero porque han escuchado que las mujeres llegaron a la casa donde ellos se escondían junto con los otros apóstoles y discípulos y les dijeron las mujeres que alguien se ha llevado el cuerpo del Señor. Pero aún y todo todavía
caminan apesadumbrados, todavía caminan con el ala caída. No han visto, por lo tanto no han creído. Todas sus esperanzas están en esos momentos rotas. Y se les acerca un extraño a caminar con ellos. Un extraño empieza a caminar junto con ellos y ellos están de camino a un pequeño pueblo que estaba cerca de Jerusalén llamado Emaús. Y dice que en aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús. A veces cuando nos dan el nombre por curiosidad, es interesante ver el significado de ese nombre. Emaús significa fuente caliente, fuente ardiendo o fuente de salvación. Fuente caliente, fuente ardiente o fuente de salvación. Es curioso porque ahí van tristes, pero van de camino a la fuente ardiente, van de camino a la fuente de salvación. Si usamos el significado de la palabra Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que había acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es curioso porque Jesús empieza a caminar con ellos y ellos no se dan cuenta que está ahí. Ellos siguen apesadumbrados, ellos siguen tristes, ellos siguen con la cabeza gacha y sin embargo Jesús está caminando con ellos. El Jesús resucitado está caminando con ellos. El Jesús de la esperanza, el Jesús de la salvación está caminando con ellos y está caminando junto con ellos hacia la fuente de la salvación, hacia la fuente ardiente. Pero fijaros que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Los ojos de ellos estaban velados, no podían verle, estaban ciegos. Pero buenas noticias, porque cuando uno está ciego, qué mejor que aquel que sana la vista a los ciegos. Entonces, a Jesús, al que no reconocen en ese momento, les dice que ¿qué discutís? ¿Cuáles son estas palabras, digamos? Y son estas que tienen entre ustedes mientras van andando. Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús dice: ¿qué cosas? Es curioso, cuando tengáis la oportunidad de ver la cantidad de veces que Dios educa a través de hacer preguntas, no a través de dar respuestas. ¿Cuántos de ustedes que han tenido niños, cuando ellos cuando tenían 6 años o 7 años, y iban a la casa con los deberes del colegio porque estaban aprendiendo a sumar y a restar? ¿Cuántos de ustedes, cuando vuestros hijos os decían, papá, mamá, ¿cuánto es 2 más 2? Y tú le decías 4. Y luego te decían, ¿y cuánto es 5 más 2? Y tú le decías 7. ¿Y cuánto es 6 menos 3? Y tú le decías 3. Ok, fantástico, ya he acabado los deberes, ya he acabado la tarea. Gracias, papá, mamá. ¿Cuántos de ustedes le daban las respuestas matemáticas a vuestros hijos? Ninguno. Lo que podrían hacer es sacaban los garbanzos del cajón y decían, no, que tengo 3 garbanzos. ¿Ok? Y si le ponemos otros 3 garbanzos, entonces sería 3 más 3, ¿cuánto tenemos? No le estás dando la respuesta, le estás haciendo una pregunta. A su pregunta le estás preguntando, porque es uno de los métodos pedagógicos más potentes. En lugar de, porque uno tiene que apoderarse de la respuesta. Y si la respuesta es digamos, razonada y meditada. No sé por qué en algún momento del cristianismo, muy posiblemente influido o inyectado por la superstición de la Edad Media, el que un cristiano use su sentido común, el que un cristiano use su razonamiento, se convirtió en algo vetado. El Señor no espera de nosotros una fe ciega. Estos están ciegos. No es una fe ciega la que el Señor espera. Y les dice, ¿qué cosas
Les pregunta Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, el Mesías. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. La historia nos dice que María sí, María creyó que era el jardinero y luego se dio cuenta que era el Señor. María creyó porque María vio. Cuando las mujeres van y dicen, hemos visto ángeles, y María dice, he visto al Señor resucitado, los hombres y otras mujeres, me imagino, que estaban en esa casa, no creyeron. Entre ellos estos dos. Escucharon el reporte, sí, pero no creyeron. A ese momento los únicos que estaban creyendo eran los que habían visto. Las mujeres creían de la aparición de los ángeles y María creía de la aparición del Señor. ¿Por qué? Porque vieron. Ahora, estos que no ven caminan con Jesús sin creer. Y entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario? Podríamos decir, ¿no era necesario acaso? De acuerdo a lo que los profetas habían dicho, ¿no era necesario acaso que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y ahora fijaros, porque ahora lo que les va a mostrar, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lo referente a él, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que el Cristo tenía que padecer y sufrir. Porque ellos estaban asombrados de que a Jesús hubiese sufrido, hubiese padecido, por eso estaban tristes, lo hubiesen cogido, encarcelado, latigado, crucificado. Y él les dice que desde Moisés y todos los profetas les va a explicar todo referente a él con relación a qué, al sufrimiento de Cristo, con relación al sufrimiento. Entonces lo que les va a mostrar es el sufrimiento en las escrituras de Cristo. Eso es lo que les va a mostrar. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría? Esa palabra abría en este contexto es cuando nos completamente abría o completamente nos aclaraba las escrituras, cuando nos las aclaraba. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Cuando Jesús les habla y les abre y les aclara las escrituras, uno puede pensar lo siguiente. Esta gente son judíos, están familiarizados con las escrituras. La escritura está ahí escrita, clarita, ¿no? Si está ahí clarita, ¿cuál es la necesidad de aclararlas? Si está clara, está clarito escrito, entonces ¿cuál es la necesidad de que Jesús se los aclarara? Y no solo eso, sino que al aclararles con referencia a él, a su padecimiento, al su sufrimiento, porque eso es lo que le está mostrando. Le está mostrando su sufrimiento en las escrituras. Sus ojos son abiertos como no lo estaban antes. Antes estaban velados,
ahora a través de Cristo, revelándole, mostrándole, aclarándoles las Escrituras, sus ojos son abiertos. Fijaros que estos creen ahora. Dice que tomó pan y cuando tomó pan, entonces sus ojos fueron abiertos. María cree cuando ve. Estos dos creen cuando ven. Cuando regresan a Jerusalén, los apóstoles no creen. Jesús se les aparece en el aposento alto y creen. Ahora tenemos María que vio y cree. Estos dos que vieron y creen. Los apóstoles que vieron y creen. Lamentablemente el gemelo Tomás no estaba presente. Entonces él no cree. Entonces dice, a no ser que le vea, sin verle no le voy a creer. Y podemos decir, este Tomás sin ver no cree. Sí, oye, los otros que creían era porque todos ellos habían visto. Todos ya habían visto. Ahora Tomás lo ve y cree. De la misma manera que Saulo ve al Señor en una gloria en el cielo y cree. Y sabemos que al final todo ojo lo verá. Entonces, fijaros, se levantan y esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles, a los que estaban con ellos. En ese camino de Emaús, ese camino hacia las aguas ardientes, acaban ellos, las aguas de la salvación, acaban sus corazones ardiendo en ese mismo camino y entendiendo la salvación, o por lo menos entendiéndolo hasta ese punto. Y cuando digo ese punto, lo digo de la siguiente manera, porque el proceso de la salvación, el proceso del entender la salvación, es un proceso evolutivo, evoluciona, crece ese contexto individualmente, colectivamente e históricamente. No es lo mismo cómo entendía la salvación Pablo justo después de su conversión que 10 años después, que 14 años después, que 20 años después. No es lo mismo. Vemos una evolución en Pablo, vemos una evolución en su entendimiento. Vemos que Pedro tiene 3 años y medio con Jesús. Y después, cuando está en la casa de Simón, el trabajador de pieles, vienen a buscarle para ver a un oficial romano llamado Cornelios. Y él se asombra el hecho de que el Señor le pida entrar en la casa de un gentil. Vemos que Pedro ha evolucionado en su entendimiento. Esta gente está evolucionando en su entendimiento, porque hasta hace media hora atrás no sabían del sufrimiento del Mesías y ahora sí saben y ahora sí creen. Hay una evolución en el concepto y la percepción que como individuos tenemos de Dios. Eso ocurre en diferentes áreas. Cuando decimos que le mostró en Emaús, del camino de Emaús, todas las cosas referentes a él, podemos decir, ok, bueno, les explicó cómo a través de Moisés y el santuario estaba la imagen del Cordero. Entonces, como el Cordero, como bien decía Juan el Bautista, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viniera un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Decimos, ok, les mostró el Cordero. Les mostró el Cordero, sí, y el sufrimiento del Cordero. Y el Cordero, el Cordero inmolado, el Cordero matado por los pecados, etc. El Cordero repudiado. Porque acordaros que el Cordero se convierte en algo que es la maldición de Dios sobre el Cordero para que no caiga la maldición sobre nosotros, para aquellos que han visto el estudio El Dios de las maldiciones. O también, evidentemente, el punto de visita requerido que es en Isaías 53. Isaías 53 dice, fue despreciado y desechado de los hombres. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimaba, y no lo estimamos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado. Entendimos que era un azotado, era un repudiado, por herido de Dios, maldecido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por medio de nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Cuando dice por nuestras iniquidades, no dice en lugar de nuestras iniquidades, sino nuestras iniquidades lo matan. Nuestras transgresiones lo matan. El castigo por nuestra paz, como dijo Caifás, mejor que uno muera a que toda la nación perezca, cayó sobre él. Él se convirtió en el chivo expiatorio y por sus heridas hemos sido sanados. Evidentemente, en ese camino de Emaús, podemos decir, bueno, el libro de Isaías 53, que de hecho se repite esta cita cuando Felipe le da un estudio bíblico a un etíope, a un eunuco etíope, en Hechos 8. Hablan de Isaías 53. Fijaros, lo que se le está mostrando son las aflicciones, es el sufrimiento, es la angustia del Mesías. Eso es lo que Jesús les muestra. No les muestra necesariamente a Moisés como un tipo de Cristo. ¿A qué me refiero a Moisés como un tipo de Cristo? Moisés nace cuando los niños están siendo perseguidos, de la misma manera que Jesús nace y luego los niños en Belén son perseguidos por Herodes. Moisés es el libertador, Jesús es el libertador. Eso es lo que llamamos tipo y antitipo. Un modelo y luego una realidad, tipo y antitipo. Podemos decir que David era pastor, Jesús es el gran pastor, David es rey, Jesús es rey. Entonces, eso se llaman comparativas de tipo y antitipo. Pero en el camino de Emaús no necesariamente fue eso lo que se les mostró. Se les mostró los sufrimientos del Mesías. Eso es lo que Jesús dice, que ¿acaso no tenía el Mesías que sufrir? Si está escrito en toda la Biblia, en todo el Tanaj, está escrito. Entonces uno dice, ¿está escrito en toda la Biblia? Sí, está en Isaías, pero en toda la Biblia. En toda la Biblia está escrito. Porque podemos, por ejemplo, decir, en este modelo del tipo y antitipo, podemos encontrar a Jesús como tipo y antitipo en la historia de José, traicionado por sus hermanos, Jesús, traicionado por sus discípulos. Podemos mirar a un montón de historias, ¿no? David conquistando a Goliat, como Jesús conquista al enemigo y conquista al pecado, etc. Sí, podemos hacer esos paralelos, tipo antitipo se llama. Pero eso no es lo que el texto nos está diciendo. Lo que el texto nos está diciendo es que Jesús les muestra desde Moisés y todos los profetas todas las cosas referentes a él con relación al sufrimiento. No el tipo y el antitipo, no los paralelismos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, sino con relación a su sufrimiento. Okay. Os voy a mostrar aquí una pequeñita evolución de la cartografía marítima mayormente. Okay. Bueno, el contorno marítimo y la cartografía. Unos cuantos mapas, algunos no son fotos originales, sino reproducciones o una especie de copia de los originales. Esta en particular es una copia de un original muy antiguo de siglos antes de Cristo, bastantes siglos antes de Cristo. El nombre Europa no aparece, pero sí la estructura del mapa. Fijaros que tenemos un océano todo alrededor. Tenemos Libia, ese concepto de Libia. No reconoces de aquí, a pesar de poner ahí Europa, no reconoces dónde está la típica península ibérica de Portugal, España, etc. Reconoces un poquitito Italia, si os fijáis, un poquitito Grecia, si os fijáis.
Asia, no, bueno, ahí no aparece la India, por lo menos no en el contexto que nosotros entendemos la India, etcétera. Definitivamente no el Polo Norte. Esto es un mapa o la representación. Esta es una representación de un mapa bien, bien antiguo. Okay. Si tú usas este mapa a día de hoy para llegar a lugares, te pierdes. Si tú usas este mapa antiguo para llegar a lugares hoy, te pierdes. Y no porque los lugares de hoy hayan cambiado. Están en el mismo lugar que estaban antes. Pero el mapa evoluciona. Fijaros que este ya es otra reproducción. Aquí, fijaros abajo, África. Fijaros la forma de África. Ahora ella puede reconocer un poquitito de la península ibérica, España y Portugal. Fijaros España y Portugal hacia la izquierda. Fijaros Italia, ya Francia, Inglaterra, pero ya se le ve a Inglaterra así como muy triangular. Si veis ahí un poquitito hacia arriba, muy triangular. Eso significa que no la han ido navegando y haciendo la cartografía muy detalladamente. Ahí hay un bloque de tierra, pon ahí un triángulo. ¿Okay? Fijaros Asia todavía y la India. Mira cómo está la India. Si tú usas este mapa antiguo para llegar a lugares hoy, bueno, donde no vas a llegar es a Lisboa. A Oporto no llegas, porque Oporto no está ahí. De la manera en la cual Oporto está dibujado, o donde Oporto en Portugal estaría a día de hoy, se la han comido. Habría lugares que no llegarías. Este es un poquitito más avanzado. Este posiblemente ya sea del siglo... No, este es mucho más. Este ya es del siglo X, creo. Siglo X o siglo XIII. Ese es el mundo. Por cierto, cuando Pablo dice que el evangelio ha sido predicado a todo el mundo, olvidaros de que en su concepto está hablando de Sudamérica, Centroamérica, el Japón, la China más oriental, etcétera. No. Está hablando de este mundo que veis en pantalla. Ese es el mundo. Olvidaros de Sudáfrica no existe. ¿Dónde está Sudáfrica? No está Sudáfrica. Ruanda o Zimbabue no está, no existe. Que no había gente allá. Sí, había gente, pero no en el mapa. Y si no estaba en el mapa, no es el mundo. Este es el mapa del mundo en esa época. Como este lo es ya en la era moderna, podríamos decir, o sea, en la era después de Jesucristo, tal vez por el siglo X, el siglo XII o XIII, África sigue siendo pequeñita. ¿Os dais cuenta que África sigue siendo pequeñita comparada con el enorme continente que es? Pero ya empieza a tener más elementos. Ya Inglaterra sí que está más definida, España está más definida, la India está más definida. Evidentemente no está Australia y no está Estados Unidos, no está Chile, no está Perú, pero aquí tampoco. Fijaros que esto es antes de Cristóbal Colón. Aquí tampoco está. África ya está cogiendo más tamaño, pero fijaros la forma que tiene África. La forma que al navegar por la costa van poniendo la cartografía y los contornos. Muchos de los lugares que sabemos que existen no están en esos dibujos por las limitaciones. Son mapas que nosotros ahora no los usamos como punto de referencia, los usamos como puntos históricos de referencia, pero no como punto geográfico de referencia. Quiero enfatizar eso. No usamos estos mapas como punto geográfico de referencia, sino como punto histórico, porque ahora ya nos cuentan otra cosa. No nos cuentan dónde están las cosas, nos cuentan dónde ellos pensaban que estaban los lugares. ¿Por qué? Porque a día de hoy tenemos otros mapas que son más precisos y que incluyen, por ejemplo, fijaros, que este es del siglo XVI,
justo después, igual 30, 40, 50, 60 años tal vez, después de Cristóbal Colón, fijaros que África ya tiene un sentido más formado, pero fijaros la salchicha, la salchicha para el completo que parece todos, o sea, todo Sudamérica parece más como si fuera Chile, así como medio estiradito. Y Estados Unidos, Canadá, etcétera, fijaros qué ridículo la manera en la cual están proyectados. Y por supuesto que Australia todavía no está. Australia todavía no está. Pero luego hay una cola, fijaros al lado derecho, una cola muy extraña. Después de la India, una cola muy extraña. Algo muy raro. Porque cuando tú eso lo estiras, ahí ya tienes China y Asia. Estos mapas no son a día de hoy usados para determinar dónde están los lugares. La importancia de estos mapas se ha convertido en una importancia histórica, un punto de referencia histórico, no un punto de referencia geográfico ya. Okay. Esto es un dibujo medieval del cuerpo humano y de su anatomía. Fijaros el corazón, a la izquierda, no sé, será el hígado. Fijaros la forma del hígado, que parece que es como una vieira. Bueno, ese es el sistema circulatorio de la Edad Media. En la Edad Media, si tú tenías un ataque de apendicitis, no te iban a decir que tenías un ataque de apendicitis, te decía que tenías sangre negra. La sangre está negra. Y significa que te ibas a morir. Y si aparecía un curandero con la idea increíble de abrirte mientras tú estás con vida, de darte un sedativo, un opio, de sedarte o de emborracharte con un alcohol destilado, emborracharte para que tú te fueras y abrirte y sacarte un apéndice. O sea, eso es brujería, brujería pura. Entonces, por parte de la iglesia no se permitía eso, porque eso es brujería o estaba considerado como brujería. Entonces, ¿por qué muere la persona? La persona muere por sangre negra. Ese es el diagnóstico. Tiene sangre negra, muere. Y tú intervenir o abrir el cuerpo para poder sacar el apéndice significa, estás yendo en contra de los designios de Dios. Entonces, tú te podrías morir con 12 años de sangre negra, te podías morir con 20 años de sangre negra. Y no había nada que el ser humano podía hacer, porque tú no vas a abrir y sacar un apéndice. Estás desacrando el templo de Dios. Ups. Esa fotito que te pongo ahí tendría que haber salido para este lado. Y es una foto de las autopsias. Las autopsias, uso un dibujo de las autopsias. Las autopsias eran ilegales, porque el cuerpo humano es sagrado. Entonces, hay fotos en las cuales los pulmones parecen como dos riñones aquí, al ladito de la garganta. Y el estómago es básicamente un tubo con una bolsa y luego otro tubo recto que es para evacuar, en lugar de los 8 metros que tienen el tubo digestivo. Es básicamente dos riñones que son los pulmones y no sabían qué hacer con el cerebro. Si alguno moría en el campo de batalla y se le abría la cabeza y ¡pum! Salía una masa redonda gris, esto no vale para nada. De hecho, fijaros que en Egipto, una de las cosas a la hora de embalsamar a los cuerpos que se quitaba era el cerebro. Esto no sabemos para qué sirve, seguro que no lo va a necesitar en el más allá. Para el más allá solo se tiene que llevar lo que se necesite. ¿Esto qué es? El cerebro. Esto seguro que no se necesita. Y lo tiraban, porque no sabían, porque para ellos, y de hecho lo vemos en las escrituras del Antiguo Testamento, ¿dónde está la mente? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Y dónde está la memoria? En el corazón. ¿Lo ves al leer las escrituras? El Antiguo Testamento.
Todo está en el corazón. El corazón tiene los sentimientos, el corazón tiene la memoria, el corazón tiene el raciocinio, etcétera. El corazón tiene todas esas cosas. No saben lo que hay aquí dentro. No entienden lo que hay aquí dentro. Entonces, si alguien tiene que ir por una operación, ¿tú quieres que el doctor siga estos planos del cuerpo humano? ¿Quieres que siga estos planos del cuerpo humano? Esta documentación se convierte en un documento histórico, no médico. Ya no es un documento médico, es un documento de la historia de la medicina, pero no es un documento relevante para tratar la enfermedad. O sea, yo no quiero que ningún cirujano me abra pensando que mi hígado es como una vieira y que mi corazón está aquí al lado izquierdo, porque mi corazón no está en el lado izquierdo, está prácticamente en el centro. Y evidentemente el sistema circulatorio que me está dibujando ahí no es correcto tampoco. No es un punto de referencia médico de la misma manera que Moisés y lo que representan los profetas, que es Elías, son un punto de referencia de quién es Dios. Se convierten en un registro histórico de la evolución de la imagen de Dios. De hecho, en Hebreos nos dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, esto es Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Para qué voy a usar yo una cartografía, un mapa del siglo III después o antes de Cristo para llegar a lugares? El GPS no está basado en esos mapas, amigos. ¿Para qué yo voy a usar un dibujo griego, romano o de la Edad Media del cuerpo humano cuando ahora sabemos, las autopsias nos han demostrado, o sea, hay tanta y tanta y tanta evolución en la medicina con referencia a la fisiología del cuerpo humano y con referencia también al desarrollo de ciertas enfermedades, no todas, pero muchísimas más que lo que había en la Edad Media. Mi punto de referencia a través de ver una persona con ciertos síntomas no es irme a los libros de la Edad Media o los libros griegos para saber qué le pasa a esta persona. El punto de referencia es cuál es la versión más actualizada del cuerpo humano. ¿Cuál es la versión más actualizada de la cartografía terrestre? ¿Cuál es la versión más actualizada del carácter de Dios? Y la versión más actualizada, de hecho, no solo la versión más actualizada, sino el resplandor mismo de la gloria de Dios, es Cristo. Ahí he puesto en la imagen un pequeño Lego. Los Lego te venden un Lego de Jesús. Curioso. Lego le da a todo. Okay. Bueno, vamos en el camino de Maús. Números 15, 32 al 36. Estamos de Moisés y los profetas mostrando el sufrimiento del Mesías. Porque eso es lo que les mostró. Ok. En Números 15, del 32 al 36 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. O sea, no tenían ni idea
Hemos visto a este hombre cogiendo palos, pero no sabemos qué hacer. Los que le cogen no saben si está rompiendo el sábado o si no está rompiendo el sábado. De hecho, vemos que Moisés tampoco. Y Moisés pregunta a Jehová. Moisés pregunta a Jehová para ver qué se hace, porque no está claro. Fijaros que Moisés no tiene claro si este hombre está rompiendo el sábado o no está rompiendo el sábado. Los que le acusan a este hombre no tienen claro si está rompiendo el sábado o no está rompiendo el sábado. Pero el que parece que lo tiene que tener clarísimo es el hombre. Los acusadores no lo saben. Moisés no lo sabe, pero el hombre sí lo sabe. ¿Cómo? Tenemos un estudio completo y aprovecho para decir, ¿te acuerdas del hombre que recogió leña el sábado? Para este mismo estudio, pero ampliado, muchísimo más ampliado. Aquí simplemente estamos yendo desde Moisés y los profetas en el camino de Emaús, revelando el dolor y el sufrimiento del Mesías. Okay. Lo pusieron en la cárcel, no sabían lo que hacer, porque no estaba declarado, no sabían qué se había de hacer con él. Por cierto, la prohibición hasta ese momento era no encender fuego en sábado, no encender fuego el sábado. Nosotros no sabemos si lo que este hombre traía era para encender o para mantener el fuego, porque el fuego, sabes que si no le sigues echando leña, no se te mantiene. Entonces, no nos dice que necesariamente, el texto no nos dice si era para encender el fuego o era para mantener el fuego. El caso es, en el versículo 35 dice, y Jehová le dijo a Moisés, Jehová le dice a Moisés, si veis en la imagen, me imagino que esa persona que está en la imagen enfrente, sobre una pequeñita plataforma enfrente del acusado, es Moisés. Jehová le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, que ese hombre muera, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Ok, ahora vamos a mirar rapidito un número de detalles. En estos momentos, ¿quién es el despreciado en toda esta historia? ¿Quién es el que es acusado de que la ira de Dios tiene que caer sobre él? ¿Quién es el que, para la paz de todo el campamento, porque hay que sacar el pecado del campamento? Entonces, ¿quién es, según el mismo, los mismos versículos en Isaías 53, quién es en la historia aquel que es repudiado por nosotros? Creímos, lo estimamos repudiado de Dios. ¿Quién es? El hombre que recogió leña. ¿Cómo? Yo solo digo, ¿quién es? Porque el Señor les está mostrando en el camino de Emaús los sufrimientos del Mesías. Ahora, vamos a poner aquí el Lego. Ahí está. Vamos a quitar a Moisés y vamos a poner a Jesús. Y ahora vamos a ir al texto. El versículo 35. Y Jesús dijo, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon como mandó Jesús. Okay. Y ahora lo que estás haciendo estás trayendo esa cartografía de día de hoy, ese cuerpo humano más actualizado, ese carácter de Dios más actualizado que es en la imagen de Jesús, y la estás trayendo para comparar con el mapa y el concepto de Dios de aquella época. Cuando tú lees y aprendes de la Biblia de Jesús, te das cuenta que una chica está acogida en adulterio, y esa chica acogida en adulterio, ¿cuándo les manda Jesús? Mátenla, apedréenla, sáquenla del campamento. Pero es que a este hombre le están acusando por llevar una carga en sábado. Y en Juan capítulo 5, el mismo Jesús le dice a un paralítico en Betesda, no vete de aquí, ya puedes caminar. No. Coge tu cama
coge tu carga. Porque este hombre, como no nos dice si está para alimentar el fuego o para hacer el fuego, porque si está para hacer el fuego todavía no lo ha hecho y ya lo han acusado. Y si está para alimentar el fuego, no está encendiendo un fuego. Entonces, ¿por qué está acusado? Es porque está llevando carga. Si está llevando carga, el mismo Jesús le dice a un hombre, lleva tu cama, lleva tu carga, y de hecho hace que ese hombre se meta en problemas porque aquellos que son discípulos de Moisés le dicen, ¿qué haces tú rompiendo el sábado, cargando lo que tú sabes que no se puede cargar en este santo día? Ahora, Jesús, como tenemos ahí en la imagen, le dice a todos en la congregación, a este hombre que ha sido puesto en la cárcel, que no sabían qué hacer con él, que lo apedreen fuera del campamento. ¿Te encaja? ¿Te encaja el mapa más actualizado con el mapa antiguo? Cuando tú pones un mapa sobre el otro y lo miras a la luz, ¿encaja? En Deuteronomio 7 del 1 al 2 y en Deuteronomio 20 del 16 al 17. Lo vamos a leer rapidito, porque son 2 versículos rapiditos. Okay. Deuteronomio 7 del 1 al 2. Estamos en Moisés de momento. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, cuando decimos haya echado delante de ti a muchas naciones, luego vemos que en la historia en realidad son ellos que están echando a las naciones a través de la espada. Dice que Jehová los va a sacar, pero fijaros que incluso dice aquí al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, lo clarifica. Dice, Jehová las va a sacar, pero luego dice, las entregará delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Vamos al capítulo 20 de Deuteronomio. Estamos en Moisés. Vamos al capítulo 20. Y es el versículo 16 y 17. Capítulo 20, 16. Pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. No mostrarás ningún tipo de misericordia, matarás a hombres, mujeres embarazadas, niñas, niños, ancianos, ancianas, a una persona que sea manca, a una persona que tenga un tipo de deficiencia, a todos. De hecho, además, los primeros que mata son aquellos que tengan deficiencia. Porque si tiene una deficiencia un animal, a ese lo tiras por el acantilado. Ni siquiera sirve para los sacrificios. ¿Ok? Entonces Jesús les muestra, desde Moisés y todos los profetas, todo referente a él. Vamos a poner a Jesús. Jesús les dice a esta gente, Jesús, el Dios, el príncipe de paz, Jesús, el rey de la misericordia, les dice a esta gente entrar a estas ciudades y matarlos a todos. Pero luego, en Hechos 1, les dice a sus discípulos entrar con las buenas noticias de la salvación del Evangelio. En Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. El mismo Jesús que dice, yo no he venido aquí a juzgar ni a condenar, sino a salvar. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, que es venir a recuperar todo aquello que ha sido perdido. Pero aquí
Cuando cogemos la cartografía más actualizada, que es la imagen de Jesús, y la ponemos en la cartografía más antigua del concepto que esa gente tenía del carácter de Dios, hay algo que no encaja. Ahora, ¿quién está sufriendo? Todas las naciones. Repudiados de Dios, echados de sus casas, invadidos por otra gente, sus hijas violadas. Y cuando digo violadas, porque tenían acceso a ello, entraban y si eran vírgenes, las tomaban como concubinas. Tenían que dejar que descansaran un tiempito y luego iban hacia ellas. Eso es violación. Sus hijas violadas, las hijas de esas naciones. Entonces, ¿dónde está el sufrimiento del Mesías? En esas imágenes. El mismo sufrimiento que está en tu corazón, solo de escucharlo. Josué capítulo 7. Acán, pero no solo Acán, sino toda su familia. Y vamos a Josué capítulo 7, porque recordar que es de Moisés y todos los profetas. Tenemos a Josué capítulo 7. Y vamos a ir al versículo 24. Versículo 24 en adelante, dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerá, el dinero, el manto, el lingote de oro, los hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Acordados de Isaías 53. Y él fue considerado turbado o apartado o mancillado o lleno de la ira de Dios, repudiado de Dios. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearon y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta día de hoy. Tenemos a Acán, que es un ladrón, y a Acán, que confiesa. Uno puede decir: muy tarde. ¡Uy! ¡Qué poquita paciencia! Pero confesó, sí, pero muy tarde, ya cuando no tenía otra cosa para confesar. Uy, qué rencoroso, ¿no? Pero Jesús ve, Acán era un ladrón, y resulta que Jesús ve al ladrón de Zaqueo. ¿Y qué hace con el ladrón de Zaqueo? Zaqueo, voy a ir a tu casa. Y cuando está en su casa y le muestra ¿qué? ¿La ira de Dios o la misericordia? Zaqueo dice: soy ladrón, voy a devolverlo todo. Y no solo eso, sino a cualquiera que se le he quitado algo, se lo voy a devolver también. Y lo voy a devolver 4 veces más. Jesús hace eso con Zaqueo. Y ahora vamos a poner a Jesús acá. Ahí está. ¿Por qué? Porque tenemos que, desde Moisés y los profetas, revelar a Jesús. Porque si no revelamos a Jesús, desde Moisés y todos los profetas, nuestros ojos permanecen velados. Como esos 2 discípulos de camino de Emaús. Matarlos. Ahora Jesús va y dice: matarlos a todos, porque ellos son repudiados. Las mujeres, las niñas de Acán, las tías, la suegra, los animales, todo lo que Acán ha tocado, su tienda de campaña, todo es maldición para el campamento. Todo es maldición para el campamento. Matarlo, apedrearlo, eliminarlo. ¿En serio? ¿El mismo Jesús que a él le hacen exactamente lo mismo? Ok, esta es buena. Primero de Samuel 15. Si vamos por los profetas, definitivamente después de Josué, uno de los profetas más representativos es Samuel. Entonces, fijaros lo siguiente. Os doy el contexto para no leer todo el capítulo.
Os doy el contexto. Según el pueblo, los hebreos salen de Egipto, están entrando en una tierra que está ocupada. La tierra está ocupada. Ya aprovecho para decir que tenemos el estudio de Israel y Palestina, conquistando la tierra, entre comillas, por mandato de Dios, para aquellos que no lo han visto. Entonces, la primera nación con que se topan, que están en su casita, esa nación están en su casita, son los amalequitas. Y los amalequitas dicen, no, oye, esto no es nuestra casa. Y no les dejan pasar. Y entonces se genera una batalla. Y no perecen todos los amalequitas, pero evidentemente perecen hebreos como amalequitas. Okay. Ahora, han pasado entre 400 y 500 años, amigos. Entre 400 y 500 años han pasado. Solo lo menciono para deciros que no es el mismo rey. Que es que no es el mismo rey que se opuso a Moisés. No es el mismo rey. No son los mismos soldados. Han pasado 400 a 500 años. Entonces, el profeta Samuel le dice en el versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek. Jehová castigará lo que hizo Amalek. Sin embargo, Jehová va a mandar al rey Saúl para hacerlo. Las manos que se están manchando son las del rey Saúl, no las de Jehová. Dice, yo voy a castigarlo, sí, pero le está mandando al rey Saúl y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, así es como Jehová les va a castigar. Tú, Saúl, ve pues, y les dice, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Así que Saúl, obediente al profeta, va y aniquila a todos en un genocidio, excepto lo mejor del ganado y al rey de Amalek, que no es el mismo rey que se opuso a Moisés. El mismo Moisés que dice que no pagará no pagará por los pecados del padre, el hijo, o el hijo, o el hijo, o el hijo o el padre por los pecados del hijo. Este rey tendrá sus pecados propios, claro. Pero es que el texto nos dice que la razón por la cual están entrando inicialmente no son por los pecados de este rey. Inicialmente es por los pecados del otro rey 500 años antes. Esa es la razón dada por qué estamos entrando. Cuando vuelve Samuel, el profeta Samuel, vuelve el profeta Samuel a ello, se da cuenta de lo siguiente, que hay ruido de animales. Entonces Samuel dice, ¿qué estoy escuchando? ¿Ruidos de animales? Entonces Saúl, muy contento, dice, lo mejor del ganado lo he dejado aquí para sacrificarlo al Señor. Y el rey tampoco lo mató. Mató a todos, menos el rey. Igual para hacerlo una especie de vergüenza pública o lo que fuera, pero el caso es que no lo mató. Entonces el profeta Samuel les dice que el pecado de la rebeldía es como el pecado de la brujería. Y cuando ve dónde está el rey de Amalek, el profeta Samuel coge, como vemos aquí en la imagen, coge una espada, un puñal o una daga, no sé, lo mata y lo corta en pedazos. Lo mata y lo corta en pedazos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner al Lego de Jesús ahí. Vamos a leer la historia para que Jesús nos abra los ojos. Quiero que tú te imagines lo siguiente. Al carpintero de Galilea que se acercaba a los leprosos a sanarles, a todos aquellos que eran repudiados de la sociedad. Comía con ellos, pasaba tiempo con ellos, a los inválidos, a los niños, con las mujeres, las prostitutas,
los recaudadores de impuestos, los leprosos, los enfermos, los ciegos, todos aquellos que eran repudiados. Y el concepto de repudio era que Dios los había repudiado. Por eso eran lo que eran. Y era precisamente con esa gente. No sé si os dais cuenta, pero el milagro de los 5.000 es en la zona desértica cerca de Decápolis. Está alimentando a 5.000 sin contar mujeres y niños, y la gran mayoría no son hebreos o judíos, la gran mayoría son gentiles. Ese mismo Jesús diciendo estas palabras. Vamos a quitar a Saúl, perdón, a Samuel. Pongamos a Jesús. Jesús diciendo a Saúl, quiero que vayas ahí donde ese hombre, porque 400 años atrás su tatarabuelo se opuso a que nosotros le invadiéramos, y lo mates a él, lo mates a todos sus hijos y a todo el mundo. Y si ves un niño colgado de la teta de su madre, lo cortas la cabeza también. Y cuando Saúl salva el ganado mejor y al rey, quiero que te imagines al mismo Jesús que le quitó la espada a Pedro, al mismo Jesús que no pidió ninguno de sus ángeles para que ser defendido cuando le golpeaban, al mismo Jesús que dice bienaventurados los pacificadores, a ese mismo Jesús que dice pon la otra mejilla. Quiero que te lo imagines con una espada en la mano como Samuel y coja a un hombre que está atado y lo corte en pedazos. Imagínatelo. ¿Puedes imaginártelo? Entonces, ¿dónde está el sufrimiento? Entre otras cosas también, yo me imagino, en el hecho de que se le ha atribuido a Dios todo eso. Y Dios tiene que estar sufriendo cuando es Dios el que manda hacer esas cosas. Primera de Reyes 18. Elías. Elías resulta que es la manifestación de los profetas. Si bien Samuel es el primero bien importante, Elías es aquel profeta que encapsula los profetas en sí. Encapsula los profetas. En el Monte Carmelo, junto con los profetas de Baal, se genera una especie de competición para ver cuál de los dioses es el verdadero Dios. Y cuando los de Baal están pidiendo a su dios Baal que encienda el sacrificio con fuego de las nubes, Elías empieza a decir, a ver si lo encuentro, tienen dos sacrificios y Elías les empieza a decir en el versículo 25, escogeos un buey y preparadlo vosotros, y él hará lo mismo. Dice que cuando ellos estaban invocando a Baal, en el versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritar en alta voz, porque Dios es, quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban todavía más en más alta voz. Estaban ahí y Elías estaba riendo. Venga, gritarle, gritarle. Pero no solo eso, sino que después, cuando fuego cae del cielo y enciende el sacrificio de Elías, que solo tenemos una otra imagen igual, idéntica, en el cual la revelación de Dios es manifestada con fuego cayendo del cielo. Solo hay un segundo ejemplo de ello, y eso es en Apocalipsis 13, y es con relación a un engaño, a una identificación de que esto viene de Dios y sin embargo no viene de Dios. Pero lo interesante es lo siguiente, que después de ello, si seguís leyendo los versículos, ¿sabes lo que hace Elías? Saca su espada y mata a todos los profetas de Baal.
O sea, no vale que hayan visto y que vayan a la casa pensando, wow, lo que vimos hoy. No, 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 no le vamos a dejar que esos profetas mediten que, wow, hoy hemos visto algo increíble. Elías los mata a todos. Ahora pone a Jesús en ello. ¿Tú te imaginas a Jesús riéndose de de la, de la ignorancia de otras personas? Yo digo ignorancia porque crean en otros dioses que no existen, porque crean en ídolos que no existen, etcétera, etcétera. ¿Tú te, ¿Tú te imaginas a Jesús haciendo eso? ¿Burlándose de otra gente? Y después, cuando resulta que él ya tiene razón y se ha demostrado que tiene razón, jaja, ajá, ahora pásame la espada que voy a matar a todo el mundo. A Jesús le dicen de todo, y no se defiende. Le insultan, pero no solo desde Getsemaní, el encarcelamiento, en la casa de Caifás, en adelante, sino toda su vida. Recordar que no se le conoce padre. Si bien José es su padre, pero en la ciudad de Nazaret, él es el bastardo. Él es el que ya de una virgen, entre comillas, de una virgen en el pueblo, son malos. Los niños son malos. Ese no es tu padre. De hecho, fijaros que en Juan capítulo 8, cuando Jesús les dice que si Abraham fuera vuestro padre, no trataríais de matarme. Los fariseos le dicen a Jesús, nosotros sí sabemos quién es nuestro padre. ¿Sabe lo que le acaban de decir? Tú no, bastardo. Tú no sabes quién es tu padre. Y cuando dicen, no es este, en los evangelios, no es este el hijo del carpintero, no están diciendo algo que es una verdad. Están diciendo lo siguiente, poner el tono. No es este, y se miran uno al otro, el hijo del carpintero. Pero a Eliseo, unos jóvenes en su ignorancia de juventud, como en los pueblos, los jóvenes ignorantes y estúpidos tiran globos de agua a, entre comillas, el tonto del pueblo. Estos jóvenes le llaman al profeta Eliseo, que tiene doble cantidad del espíritu de Elías, y no sé hasta qué punto esa doble cantidad, si Elías mató a los profetas, ahora Eliseo va a matar a estos jóvenes. ¿Saben cuál fue el insulto? Le llamaron calvo. Estos jóvenes le llaman calvo a Eliseo. Y Dios manda una osa para matarlos, porque insultaron al profeta y lo llamaron calvo. Si tú has pasado por la educación general básica en España en los 70 y los 80, calvo no te iban a llamar porque eras un crío y tenías pelo. Pero una de las cosas que gracias a mi abuelo y gracias a mi mamá, y el amor y el respeto que tienen en abundancia, tanto mi abuelo materno como mi mamá, ni mi hermano y yo nunca nos sentimos ni con la necesidad, ni con la inseguridad, y definitivamente ni con la falta de respeto de insultar a ningún tipo de personas que tuvieran ningún tipo de discapacidad. Eso no estaba en nuestra genética, gracias a Dios. Pero yo recuerdo una chica que tenía un mechón blanco en el colegio. Tenía un mechón blanco y tenía un sexto dedo. Aquí. Tenía un sexto dedo. Y yo no vi a ningún oso defendiendo a esa chica. Ya os podéis imaginar, un mechón blanco en el colegio, en los 70 y en los 80, un mechón blanco, y en una mano derecha un segundo pulgar. ¿Se pueden imaginar cómo lo pasó esa chica? Y eso es una.
Porque a todos nosotros nos han dicho feo, bizco, gordo, flaco, lo que sea. Mi mejor amigo creciendo, mi amigo a día de hoy, mi amigo Manu, tenía un problema con el sobrepeso y cuando teníamos 12 años ya pesaba más de 100, más de 100 kilos. Y es la persona más amable, más cariñosa, y con un corazón enorme. Tú te puedes imaginar cómo pasó Manu, su, su adolescencia, etcétera, cuando llega a 150 kilos o a 160 kilos. ¿Sabes cómo lo pasó él? Lo que le decían en las calles, lo que otros niños estúpidos le decían en las calles. Yo no vi ningún oso. No vi ningún oso defendiendo a Manu. ¿Tú sabes lo que le dijeron a Jesús? Por todos lados. ¿Dónde están los osos para defender a Jesús? Contra unos niños que están hablando dentro de su niñería y estupidez. Mateo 17 se llama la visión de la transfiguración. Y digo la visión de la transfiguración porque se aparece en visión Elías y Moisés, a un lado y a otro de Jesús. Y lo están viendo Pedro, Santiago y Juan en ese monte. Y digo visión porque el texto nos dice que es visión. Jesús le dice que no le digan a nadie lo que han visto en visión. Es una visión, no es Moisés. Es una visión, una representación de Moisés. Es una visión, no es Elías. Es una representación de Elías, porque es una visión para ilustrar una parábola o un concepto pedagógico. De la misma manera que tenemos a Juan recibiendo visión de conceptos. Entonces, es una visión de un concepto. Y en ese concepto tenemos de Moisés y los profetas. Los profetas me refiero a Elías, porque Elías es el clímax, el exponente, el representante de los profetas, podríamos decir, en la mentalidad hebrea. Y Pedro dice, vamos a poner igualmente una cabañita, un tabernáculo para Moisés, uno para Cristo, uno para Jesús y uno para Elías. Y en ese momento, ¡puf!, la visión cambia. Y Elías, ¡puf!, desaparece. Y Moisés, ¡puf!, desaparece. Y se escucha lo siguiente. Mientras estaba aún hablando, pero es lo que iba a decir, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Quiero que veáis ahí en la imagen a Moisés. Quiero que pongáis a Moisés como si fuera uno de esos mapas de cartografía que os he mostrado al principio, de esos mapas antiguos. Y luego a Elías, a otro de esos mapas antiguos. Y la voz del cielo está diciendo, no, si el GPS lo tiene Cristo. El GPS lo tiene Cristo. Los contornos que definen el carácter de Dios en su gloria y su esplendor lo tiene Cristo. Si queréis caminar hacia la laguna ardiente, la laguna de la salvación, escucharle a Él. Y ¡puf! Cuando abrieron los ojos, el único que estaba ahí era Cristo. ¿Qué hay? Alguno de vosotros van a estar pensando, espera un momentito. Sí, todo eso está muy bien, pero al final, Oscar, Cristo viene y viene con espada y va a matar a la mitad, a todos aquellos que no quisieron saber nada de él. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, si no entendemos que tiene valores simbólicos, que está escrito de una manera con valores simbólicos, ya partimos de una manera muy equivocada. Porque la espada con la que viene la trae en la boca. Ya no sé que esté matando así,
Tenemos que entender que hay un aspecto simbólico en lo que está diciendo. Sin dedicaros mucho tiempo a ello, aquí tenéis fotos de un ejemplo de la humanidad, ¿veis? Pequeñitas fotos, ahí los detalles de diferentes caras, diferentes retratos, fotografías de diferentes retratos, de diferentes hombres, mujeres, niños, chinos, africanos, americanos, europeos, chilenos, etcétera, etcétera. Ahí está, un pequeño muestra de la, de la humanidad. Para no quitar tiempo a este estudio, os refiero a un estudio titulado Dios desea que todos sean salvos, donde explicamos precisamente el lago de fuego. También está estudiado en el seminario del milenio La roca que viene y no rebota. Porque como no entendamos la simbología escrita en el siglo I de lo que significa el lago de fuego, no nos vamos a dar cuenta que el lago de fuego es como nos dice precisamente en Malaquías, que nos habla de que el Señor viene como con jabón de lavandero, que nos va a matar a jabonazos. A jabonazos viene como jabón de lavandero, porque luego nos dice que viene con el fuego, sí. Dice, como fuego refinador. Y como no sepamos que el Señor viene aquí a salvar, que es el Salvador del mundo, y cuando viene usando símbolos como por ejemplo el jabón de lavandero o el fuego refinador, no nos damos cuenta que el azufre en el lago de fuego es precisamente para refinar la humanidad, para refinar los pecados, para quitar todas las impurezas y refinarlos como oro fino. ¿Okay? Pero en lugar de quitar el tiempo de ello, os refiero a esos dos estudios. Dios desea que todos sean salvos, donde estudiamos las palabras en griego del lago de fuego, basamismos, la función del sulfuro, la función de la sal, en la alquimia, etcétera, que es el lenguaje que se está escribiendo para una audiencia del siglo I en el libro de Apocalipsis. Pero os quiero mostrar en esta foto, en esta imagen que tenéis aquí delante, un concepto muy, muy interesante. Si veis ahí todas esas fotos de que es una muestra de la humanidad, os voy a mostrar otra, un poquitito más ampliado. Podéis ver las caras, diferentes personas, niños, adultos, gente de la tercera edad, etcétera, diferentes caras y con diferentes tonalidades de la foto. Fijaros, qué increíble, porque tenemos las diferentes tonalidades de la foto, de las fotos, de los retratos, que de la manera en la cual están puestos, forman un ojo. Ahora, quiero que penséis que este ojo es el ojo de Adán. Y cuando hablo del ojo de Adán, en el capítulo 1 de Génesis, Adán no es el hombre. ¿Cómo? No. En el capítulo 1 de Génesis, Adán es el hombre y la mujer. Y Dios creó al hombre. Varón y hembra los creó. Ese varón y hembra y hombre es Adán, la humanidad. Adán como humanidad, como el aspecto completo genético de los primeros padres. ¿Okay? Nosotros, entre todos los que estamos aquí y todos los que están escuchando en YouTube, tenemos una diferencia genética entre nosotros de 0.01. Por mucho que a veces construyamos banderas y muros y nos diferenciemos en estatus económico, educativo, en estatus nacionalistas o lo que sea, la diferencia entre tú y yo es de un 0.01% genéticamente hablando. Y si tú coges toda la información genética con las diferentes variables, el rubio, el moreno, el rizado, el oscuro, el más oscuro, el más claro, etcétera. Cuando tú coges todas esas variedades genéticas, todas parten de una piscina genética que se encontraba en Adán, el hombre y la mujer. Todas.
O sea, podríamos decir lo siguiente, que en Adán, en nuestros padres originales, en Adán estaba toda la humanidad. Toda la humanidad, genéticamente hablando, estaba en Adán. Porque nosotros somos simplemente una variedad de esa genética. Entonces, todos nosotros estamos en Adán. Fijaros, y la manera que la he encontrado para ilustrarlo es de esta manera. Y tenemos todas las fotos de la humanidad en sus diferentes tiempos históricos y todos están en Adán. Ahora yo os voy a hacer la pregunta, si este es Adán, o entre Adán y Eva, ¿cuántos de ustedes consideran que Adán y Eva van a ser salvos? La Biblia no es clara al respecto. Sin embargo, tradicionalmente, y enfatizo, tradicionalmente, se considera que Adán va a ser salvo. Adán, como la humanidad original, va a ser salvo. ¿Okay? Porque tenemos al segundo Adán que vino a rescatar al primer Adán. Tenemos al primer Adán que cae y viene el segundo Adán, que es Cristo, a rescatarle. Ahora, fijaros lo siguiente. Si Adán es salvo, la información genética de Adán es salva. Toda la información genética de Adán. O sea, Adán, imagínate que tú eres... ok, lo vamos a poner aquí. Primera de Corintios 15 dice, porque así como en Adán todos mueren, y en Romanos 5:19, la primera parte del versículo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, todos que son muchos, todos los muchos, mueren con Adán. ¿Por qué? Porque cuando Adán cae, ¿qué cae con él? Toda esa información genética cae. Entonces, toda esa información genética ahora es nacida en un contexto caído. Porque Adán ha caído. Adán se ha descarrilado. Descarrila con él, en su información genética, toda esa información genética la descarrila. De la misma manera que Adán murió, todos morimos. De la misma manera que el pecado entró por Adán, todos hemos sido pecadores. Ahora fijaros, si asumimos que Adán, como nuestros padres originales, van a ser salvos, si tú ves ahí en la foto, con los diferentes retratos, imagínate lo siguiente. Imagínate que ese hueco de gente, ese grupo de gente, no va a ser salvo. Pues sí, ahora Adán va a ser salvo, pero no va a tener nariz. O sea, va a haber un Adán sin nariz, podríamos decirlo así. O ese grupo de gente no va a ser salvo. O ese grupo de gente que contiene la genética original de Adán, o variaciones de la genética original de Adán, no va a ser salvo. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir con la imagen de Adán salvo? Que la imagen de Adán salvo empieza a distorsionarse. Entonces, ¿cuánto de Adán va a ser salvo? ¿Cuánto del padre y madre Adán van a ser salvos? ¿Cuánto de ellos? Porque cuanto menos sean salvos de esa información genética, menos pedazos de Adán es salvo. Ahora, vamos a completar esos versículos. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y si completamos Romanos 5, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿cuántos han sido constituidos pecadores? ¿Cuántos han caído de la gloria de Dios? Todos. Pero esos todos, ¿cuántos son? En Romanos es una expresión, los muchos, la misma expresión de Daniel 12. Los muchos. Significa que esos todos no es un grupito pequeñito. Esos todos son el mismo grupo que cayó en Adán. El mismo grupo que cayó en Adán no está hablando de los que creen, porque no solo los que creen cayeron todos. Y esos todos son muchos, los muchos que cayeron.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, todos fuimos sido pecadores, todos caímos de la gloria de Dios, así también por la obediencia de uno, Jesús, ese mismo número de muchos, el mismo número de muchos que cayeron, es el mismo número de muchos que serán constituidos justos. El mismo. Imaginaros que hay gente que no es constituida justa o que no es vivificada. Primero que estaríamos yendo en contra de los versículos que acabo de mostrar, y luego que tenemos una imagen distorsionada porque dice que en Cristo todos serán vivificados. Si empezamos a hacer que gente no llegue allá, eventualmente le estamos quitando parte de su retrato o parte de su cuerpo a Cristo. Y en realidad, como nos dice en Corintios también Pablo, algunos seremos la uña del pie, otros seremos el brazo, otros seremos el riñón o lo que sea. ¿Ok? Pero ninguno será un apéndice que pueda ser echado fuera. ¿Ok? Ninguno seremos un apéndice que pueda ser cortado y echado fuera. Acabamos de pasar desde Moisés a los profetas, revelando el sufrimiento y el sufrimiento de Cristo. Ahora, a muchos de ustedes ya les va a empezar la cabeza a pensar, entonces cuando dice aquí, pero Dios le dijo, entonces no hemos entendido nada del estudio. Jesús es el GPS más actualizado, la versión del GPS más actualizada. Incluso si usamos la imagen de la cartografía, si tú tienes un GPS que es del 1900, no sé si había GPS en el año 2000, pero un GPS del 2000, tú pon un GPS del 2000 y trata de llegar a tu destino en Sydney con un GPS del 2000. No llegas. Con las Olimpiadas hubo autopistas, han pasado 22 años. Como no tengas un GPS del 2022 en Sydney, hasta en ciertos lugares no llegas. Necesitas del 2021 o del 2022. No puedes tener un GPS del 2000 porque no llegas a tu destino. No llegas a Emaús, donde tus ojos son abiertos y tu salvación asegurada. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por ser en Cristo el GPS más actualizado, la imagen de Dios más correcta, más certera. Apreciamos, Señor, los documentos históricos que se han convertido en documentos históricos de cómo el ser humano ha evolucionado en el concepto de Dios, cómo desde Moisés a los profetas ese concepto de Dios, también dentro de su humanidad, ha ido evolucionando. Y te damos las gracias, Señor, que no nos has dejado simplemente en manos de los hombres, sino que has revelado tu carácter hermoso, el príncipe de paz, el Señor del amor, el Dios del amor, de la misericordia, del perdón, del respeto y de alzar al ser humano del pozo donde ha caído. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con un estudio. Jesús, ahora que sabemos cómo interpretar, Jesús y el machismo bíblico. Y no se preocupen, que también vamos a hablar de Pablo y las cosas que dice de la mujer. ¿Ok? Así que nos vemos la próxima semana.